Hola y bienvenidos a el video número 2 en la serie Gog, Magog y el engaño. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 20, um, todo el capítulo, pero ahorita los versículos 1 al 3, y vamos a compararlo con lo que leemos en Apocalipsis 12 el día de hoy. Y quiero desviar un poquito, pero todo se relaciona con Ezequiel 38 y la guerra de Gog y Magog y todas las tropas que se juntan con Gog y Magog contra Israel. Y vamos a ver que no solamente es contra la tierra, como leemos en capítulo 38, sino contra la gente de Jehová de los cuatro vientos del mundo. Entonces, este es un periodo al fin del tiempo cuando vienen todos los que no son de Jehová, que es la mayoría, contra la eclesía, que es un remanente de toda tribu, lengua y raza. Y entonces, um, el día de hoy y en los próximos dos videos voy a tratar de mostrarles por un montón de versículos cómo todo se relaciona y tiene que ver con la última parte de los últimos 7 años, que es algo que está muy cerca para nosotros. Yo creo que en mi vida voy a vivir y ver el fin y el regreso de Cristo. Entonces, si estoy equivocado, voy a estar muy sorprendido. Pero um, por todo lo que leemos y todo lo que miramos en el mundo el día de hoy, creo que es obvio que estamos muy cerca. Y entonces vamos a examinar Apocalipsis 12. Vamos a hablar de ángeles caídos, demonios, el engaño, remanente, semilla, muchas cosas el día de hoy, para ayudarnos a entender lo que está por venir en nuestro futuro, no muy lejos. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por permitirnos estar juntos una vez más. Sabemos que este mundo, como se encuentra ahorita, es muy, no solamente peligrosa, pero muy anticristo. Um, en todas estas redes de comunicación, no soportan mucho las cosas de las escrituras, especialmente cuando hablamos la verdad. Aún los que supuestamente son cristianos, que van a diferentes denominaciones, no les gusta oír la verdad, porque la verdad es solamente para los que tienen su espíritu. Y Padre, pedimos entonces que nos fortalezcas para estos días que vienen, en que tenemos que pararnos firmes sobre estas verdades y um, vamos a sufrir persecuciones. El Señor lo prometió. Y entonces, Padre, ayúdanos, como Pablo dijo a Timoteo y como he dicho varias veces, hablar dentro y fuera de tiempo, mostrar la fe que nosotros tenemos porque tu espíritu habita en nosotros. Vivimos en un mundo muy listo para pelear contra la gente de Jehová y contra cualquier cosa que es la verdad en las escrituras. Odian tu palabra, odian predestinación, odian el hecho de que no amas a todos, que Cristo no murió por cada individuo. Odian esto. Y Padre, sabemos que
algún día vamos a recibir el castigo del mundo, de la bestia, del sistema mundial por seguir estas verdades. Entonces, Padre, pido que nos fortalezcas para estos días que vienen. Te doy gracias que todavía podemos hablar libremente sobre esto. Veo que no hay muchos que ven estos videos y creo que en parte es por YouTube que está bloqueando de una manera u otra, o simplemente es porque para la mayoría no les importa. Pero estos son los días en que vivimos. Ayúdanos a hablar la verdad. No importa lo que creen los demás, no importa lo que digan. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en este camino estrecho, poniendo en práctica, como nos dice Juan, guardando todos los mandamientos, y así mostramos el ágape de ti. Te damos gracias. Pido todo en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Muy bien. Cuando pienso en todo esto, bueno, hay muchas cosas que invaden a mi mente sobre estos tiempos en que vivimos, y las escrituras repletas de versículos y pasajes que hablan de lo que vamos a enfrentar aquí muy cerca. Y una de estas cosas quiero mostrarles. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y quiero leer los versículos 7 y adelante. No sé dónde voy a pararme, pero vamos a ver aquí que Satanás estaba echado de los cielos. Hay algunos que creen que capítulo 12 es algo del futuro, pero como vamos a ver, es imposible que este habla de un futuro batalla, porque sabemos que Satanás ya vino al mundo, ya engañó a Eva en el libro de Génesis, capítulo 3, lo cual vamos a leer más adelante otra vez. Pero escuchan lo que dice aquí en versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Entonces, ellos tenían un lugar para ellos mismos en el cielo. Recuerden, Satanás y los ángeles fueron creados para hacer exactamente lo que hicieron. No debemos pensar que este fue una sorpresa para Jehová, que él no sabía que esta rebelión iba a suceder, porque obviamente Jehová hizo a Satanás con el propósito de ser el adversario. Versículo 9. El adversario, Satanás, fue lanzado fuera, como dice aquí, aquel dragón, gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña. Noten esto, engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces miramos aquí que fueron echados del cielo, arrojados en tierra, y sus ángeles arrojados con él. Y voy a hablar de esto acerca de los ángeles, porque es algo importante que necesitamos entender en cuanto a esto y lo que muchos creen que son demonios. Versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador, Satanás, de nuestros hermanos, ha sido derribado.
en esta guerra fue derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y sabemos que Cristo, porque ya lo miramos, en la cruz le venció. Él ya no tiene el poder que tenía antes de engañar. Por eso cuando miramos en Apocalipsis 20, que él fue encarcelado en un lugar sin conocimiento, porque sabemos que todavía anda rugiendo como un león. Pedro lo dice. Y entonces obviamente no habla de que él está en un lugar como sus ángeles. Él está en el abismo, como miramos en Apocalipsis 20, 1 al 3. Y como miramos por la definición, abusos, habla de un lugar sin conocimiento, de no profundidad. Pablo nos dice que hay cosas profundas de Jehová. Es la misma palabra. Habla de las cosas que no podemos entender, como un misterio. Estas cosas no fueron revelados a Satanás. A nosotros sí, pero a Satanás no. Entonces, Satanás no entiende el plan de Jehová y no puede entender. Entonces, por eso está en un lugar sin conocimiento. Y él anda como un león, listo para devorar. Está buscando a quién. Entonces, como dice Pedro otra vez, pero notamos que él fue arrojado en tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, aquí miramos un representante o posiblemente el grupo de creyentes diciendo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ya ha venido, como Yeshua dijo a los fariseos. Si yo echo fuera demonios, entonces ya ha llegado el reino de Jehová. Entonces, por eso nosotros enseñamos que Yeshua ya está reinando sobre su eclesia, sobre los llamados fuera. No es un reino futuro, es un reino presente que se extiende hacia la eternidad. Entonces miramos aquí y la potestad de su Cristo. Ya tiene autoridad. Ya miramos estos versículos la semana pasada. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Notan, dice acusaba, pasado, ya no puede, ya no tiene lugar, como miramos en el libro de Job, que él entraba en la presencia, ya no puede porque fue echado fuera. Y dice en versículo 11, y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Entonces entendemos aquí que habla de los que fueron regenerados, que recibieron el Espíritu de Jehová. Jehová puso su Espíritu en ellos y ha circuncidado su corazón. Es esa gente que hablan aquí. Y dice en versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son ellos? Son los que no recibieron el ágape de Jehová, que no recibieron la circuncisión del corazón, hecho por Jehová, no por manos de hombres. Son ellos, moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, cuando él vino ya enojado, pero cuando miramos en Génesis 3, le miramos como un dragón que habla suavemente.
no viene con su enojo expuesto, viene con su enojo escondido. Entonces, por eso es un engaño. Él es engañador y mentiroso. Y entonces cuando se apareció a Eva, se apareció a ella y no le asustó. Esto lo sabemos por lo que leemos en Génesis. Y le convenció de otra cosa, de lo que dijo Jehová. Entonces le engañó con sus palabras suaves. De hecho, vamos a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Miramos aquí que hay los que vienen con el propósito de engañar, igual como Satanás. Dice, y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones entre la eclesía, la verdadera gente de Jehová. Tenemos que estar alertas. Por eso es importante conocer las escrituras y la doctrina que enseñan, y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque los tales, estos hombres y mujeres, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, sus propios deseos, su propia carne, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Entonces, lo mismo que miramos en Génesis 3, vino Satanás con palabras suaves y lisonjas y engañó al corazón simple de Eva. Es lo mismo que está sucediendo hasta hoy en día. Entonces, volviendo a Apocalipsis 12, y miramos aquí, Satanás vino engañando a la gente, porque fue arrojado a la tierra o en tierra, como dice aquí en el versículo, y los que son de Jehová le dan honra y gloria a él, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado. Y entonces, pero miramos aquí en 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Entonces, miramos en Apocalipsis 20, 1 al 3, que fue encadenado de engañar a los gentiles, los que fueron llamados, como miramos en Mateo 28, que el Señor mandó a sus discípulos a ir a las naciones. Entonces las naciones andaban en la oscuridad hasta la primera época. Y entonces, cuando hablamos de este poco tiempo, entendemos que aquí en Apocalipsis 12, si le quedó poco tiempo en la primera época, ¿cuánto más ahora? Entonces, como he dicho, estamos muy cerca a estos tiempos del fin. Pero ahora quiero hablar un poco sobre estos ángeles que fueron arrojados junto con él. Vamos a 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2, el versículo 4. Nos dice, si Dios no perdonó a los ángeles, los mensajeros que pecaron, hablando de estos que cayeron junto con Satanás en esta guerra en Apocalipsis 12, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Otro lugar, este no es el abismo como miramos en Apocalipsis 20, a ser reservados para el juicio. Entonces están encadenados, reservados para el juicio, y al infierno. Este habla de Tártaro. Pero primero vamos a Judas 1:6. Judas 1, el versículo 6. Aquí nos dice, los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que dejaron su propia habitación, como miramos cuando leemos esto en Apocalipsis 12. Ya lo miramos que fueron arrojados a la tierra de su habitación en los cielos. Entonces miramos aquí que dice, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas. Ellos no están sueltos, no andan libres para el juicio del gran día. Entonces miramos aquí que están en Tártaro. Este es 5020 en el griego, Tártaro, y está traducido en 2 de Pedro como arrojados al infierno. Entonces, no es ni el Seol, ni Hades, ni el infierno. Vines dice, es el lugar en el que aquellos ángeles cuyo pecado especial es mencionado en aquel pasaje se hallan en cadenas para ser reservados al juicio. Entonces, no andan libres. La región es descrita como prisiones de oscuridad. Entonces, estos ángeles guardados en cadenas para el gran juicio están en Tártaro. No andan molestando a nadie. No poseen a nadie. No pueden ser en absoluto los demonios que muchos creen que son. Entonces, es una mala doctrina andar predicando que ángeles son los demonios que están entrando en gente para hacer a la gente o mover a la gente o manipular a la gente a hacer cosas malas. La gente misma, por su corazón que es perverso y engañoso, andan haciendo mal, sirviendo sus propios vientres, como ya miramos. Entonces, vamos a volver a 12:17, Apocalipsis 12, el versículo 17. Y entonces miramos aquí que Satanás fue arrojado en la tierra, sus ángeles también. Miramos a los de la eclesía adorando a Jehová porque Satanás es vencido por la sangre del Cordero. Entonces cuando llegamos a Apocalipsis 20, es el Cordero que tiene la cadena, la autoridad para encerrarlo en este lugar sin conocimiento, en lo que se llama el abismo. En este versículo de Apocalipsis 20, miramos aquí en versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la semilla de ella. Entonces, ¿cuál remanente? La gente de Jehová, la gente que Jehová separó desde el principio, la fundación del mundo, por escribir sus nombres en el libro de la vida, los cuales guardan los mandamientos de Jehová. Entonces entendemos que los que guardan son los que recibieron la circuncisión de su corazón y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son esa gente? Entendemos que es la gente, como miramos en Juan 3:16, paz o pisteón, todos los creyentes es la esposa del Cristo. Entonces la eclesía, los llamados fuera. No hay ninguna duda de quién está, quién miramos aquí en este versículo. Pero para entender, vamos a volver a Génesis 3:15. Génesis 3:15, porque aquí
nos dice en el versículo 15 que quién es esa gente. Dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, los hacedores de maldad, y su simiente. Entonces, esa es la gente que Jehová ha llamado fuera. Entonces, miramos aquí que habla de dos grupos. Y dice, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, entendemos aquí, simiente habla de la gente de la fe, los que vienen a Cristo por fe que fue depositada en ellos por Jehová, como miramos en el libro de Efesios. Entonces, de esto no puede ser ninguna duda. Y los que guardan los mandamientos, para entender esto, vamos a Mateo 28, 20. Mateo 28, el versículo 20, porque aquí nos dice claramente que este es el grupo de personas que cuando miramos aquí, empezando en la primera época, que los discípulos fueron enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces entendemos aquí que ellos fueron para llevar las buenas nuevas, revelar a Jehová y su mensaje del el evangelio, y revelar este mensaje a los gentiles, porque dice que ellos fueron a las naciones, como miramos en versículo 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones que andaban en la oscuridad antes de la primera época. De esto no hay ninguna duda. Entonces, volviendo ahora a Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7. Quiero leer algunos versículos hablando de esta gran batalla que miramos, versículo 9 y esta gran batalla. Y quiero hablar sobre el engaño aquí. En Apocalipsis 13, 14 nos dice, Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hablamos de esto hace dos o tres series. Hablamos sobre Apocalipsis 13 y la bestia que miramos en la primera parte, los versículos 1 al 10, y la otra bestia de 10 y adelante. En versículo 11 habla de la bestia de la tierra, y entendemos que cuando miramos la bestia que subió del abismo, que en este versículo está hablando del mar Mediterráneo, hablando de las naciones alrededor y el sistema, y lo conectábamos con lo que dice Daniel sobre la bestia, hablando de Babilonia y Persia, Medes, y también sobre Grecia y Roma. Entendemos que la bestia es el sistema mundial. En Apocalipsis 18, hablando de la caída de Babilonia, y dice en versículo 23, luz de candelero no alumbrará más en ti, y voz de despojado y de desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechiceras fueron engañadas todas las naciones. Otra vez, cuando hablamos de este engaño, entendemos que alcanza a
todos los que no son del remanente. El remanente va a estar protegido del engaño. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Hablamos sobre la marca, que es llevar el carácter de Satanás o el carácter de la bestia, del mundo, de su sistema, del enfoque en el yo. Como miramos, de servir a sus propios deseos, su propio vientre, como ya leemos en Romanos 16. Entonces entendemos que habla de los que, como Juan dijo en la primera época, hay muchos anticristos, los que se oponen a Cristo, que no quieren nada que ver con la palabra de Jehová. Entonces, y dice que adoraron su imagen. Vamos también a Mateo 24:24, porque aquí Yeshua dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, entendemos aquí el poder del engaño, pero entendemos que por los escogidos, que estos tiempos van a estar acortados. Entonces, entendemos que si fue dejado alcanzar su culma, creo que así dice, a su fin, entonces aún los elegidos andarán en el engaño. ¿Por qué? Porque no somos tan fuertes como nos creemos. Entonces, por eso es importante mantenernos enfocados en la meta, estudiando la palabra e entendiendo los tiempos en que vivimos. Entonces, Romanos 16:18, ya lo leemos. Los que sirven, los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan a los corazones de los simples. Entonces, esa gente anda entre los edificios de las iglesias. Entonces, son pastores, son maestros, son diáconos. Es la gente que este versículo habla de ella. Esa gente que anda engañando. Por eso nosotros tenemos que conocer las escrituras. En Efesios 4:14, Pablo avisándonos una vez más, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces andan igual como los fariseos, que Yeshua dijo que son hijos de su padre, el Satanás. Entonces, aquí miramos que esa gente anda en las iglesias, en los edificios, pero no son de la eclesía, los llamados fuera. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo nos avisa otra vez: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este es apartar de la regla, apartar de la verdad. Es donde andamos ahora. La iglesia en los púlpitos en México, en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en todo el mundo, en las iglesias. Hay mucha apostasía en la iglesia católica, mormón,
Testigos de Jehová, Bautista, Pentecostés, Iglesias de Cristo, cualquier denominación, hay como dice aquí, de error. Entonces, como miramos en Efesios 4:14, las artimañas del error y vienen para engañar. Es apostasía, es traer la gente de la regla, la verdad, y mover la gente con corazones que tienen corazones simples. Es llevarlos fuera de la regla. Eso es lo que quiere decir apostasía. Entonces, dice, y ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos muy cerca a ver la revelación de este hombre. Entonces, sean 3, 4, 5 años, 7 años, yo no sé, pero está muy cerca. Entonces, en 1 de Timoteo 2:14, otra vez, Pablo nos avisa, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, vino con palabras suaves y lisonjas. Viene vestido de luz. Y él va a llegar otra vez, va a estar suelto o dejado fuera de su prisión para engañar a las naciones otra vez, como miramos en Apocalipsis 20, el versículo 7. Segundo de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Pablo hablando de un día futuro, el día en que vivimos nosotros. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, los pastores, maestros, líderes de las iglesias, diáconos, están engañados y andan engañando también. Y finalmente, 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Entonces, cuando hablamos de el gran engaño y el hecho de que Satanás fue encarcelado, entonces, como miramos en Apocalipsis 20, en el abismo, no en Tártaro, y él no puede engañar a las naciones hasta, y hablamos de Kilia, ¿cuánto va a durar Kilia? Hasta todos los que son de Jehová entran en Cristo, por la sangre de Cristo, por la obra de la cruz. Y entonces entendemos que este es solamente un remanente. La semana próxima vamos a hablar de Apocalipsis 11:7 y hablar de Gog y Magog y las tropas que están juntos con ellos y hablar más sobre este engaño. Por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.